La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenas tardes, amigos de Landatel. Soy Diego García, Product Manager. Hoy en los medios hemos presentado un acuerdo comercial entre AVM y Landatel. AVM es una compañía alemana que nos ofrece Fritz como solución. Es una solución que engloba tanto a los ISPs como al usuario final. La solución de Fritz se caracteriza, bueno, entre otras muchas cosas, aparte de la fiabilidad que tiene un producto europeo y alemán, se caracteriza por ser un todo en uno. Fritz no solo nos ofrece la solución de wireless que todo el mundo buscamos en nuestras casas y oficinas, sino que integran además otra serie de tecnologías y estándares que nos ayudan tanto a extender la red como a comunicarnos con otros dispositivos como podrían ser los dispositivos de Smart Home. Esto permite al usuario final economizar en el número de equipos que tiene en casa, permite un poquito agrupar todo en una sola aplicación de manera que el usuario final no tiene que volverse loco y a todos los ISPs y a todos los operadores que quieren poner este equipo como equipo final les permite ofrecer una solución premium que les diferencia del resto de su competencia. Entonces, para presentarnos un poquito la empresa y el producto, tenemos a Ralf Muntean, que es el Country Manager de España y Portugal. Como siempre, al final de la exposición de Ralf tendremos un turno de preguntas. Yo os animo a que a medida que él vaya haciendo la exposición, vosotros me vayáis haciendo las preguntas a través de la plataforma para que yo pueda un poquito agruparlas y ordenarlas y el turno de preguntas sea mucho más fluido. Dicho esto, buenas tardes, Ralf. Hola, buenas tardes, Hola, buenas Diego. tardes. Hola, Si te buenas parece, tardes a todos. te paso la pantalla. A ver. Sí, Vale, estamos viendo tu pantalla. No, es la otra pantalla. Ah, vale. ahora Vale, sí. sí, ahora sí. Ahora sí, Vale, pues somos todos ellos, Ralph. muy bien, gracias. Buenas tardes a todos. Como es nuestra primera presentación, pues quería empezar de primero con una corta presentación sobre la empresa, quién somos, el grupo de productos o los grupos de productos diferentes que tenemos y después me gustaría pasar eh, a la configuración de router para hacer una configuración de momento básica para pues hablar un poco de lo que destaca el producto comparando nuestro producto con la competencia. Somos una empresa o un fabricante alemán que la empresa fue fundada en 1986 y nuestra sede está en Berlín. La facturación de 2018 fue de 520 millones de euros y tenemos en Berlín 750 empleados. La parte más interesante, creo que para todos, es el hecho de que nosotros estamos fabricando el producto entero en Berlín, donde tenemos el departamento de I+D, que son casi 200 personas desarrollando el producto, y después la parte de fabricación, parte de ella es en Alemania y la fábrica que tenemos en Alemania pues tiene dos fábricas, una en Hungría y otra en Polonia. Es decir, el producto está fabricado en Europa y eso nos permite tener una logística muy rápida y además la calidad del producto es una calidad muy alta. Ofrecemos en los routers una garantía de 5 años y en los accesorios que vamos a ver después una garantía de 2 años. La gama de productos Fritz no es una gama muy amplia. Tenemos en total 32 productos y repasando pasando por los grupos de productos que tenemos, pues tenemos el Fritz Box, que es el producto de acceso, que son routers, modem routers,
sea de ADSL, VDSL o de LTE, de routers 4G, con un modem 4G. Tenemos un nuevo modelo que es un modem router de FTTH, GPON, y después la gama Fritzbox 4040 o 4020, aquí tengo un error, son routers sin modem. La diferencia entre nuestros equipos o entre el modem router de AVM y la competencia es que integramos en el equipo, aparte de la base Wi-Fi y aparte del módem, del acceso a la banda ancha, una centralita telefónica. Y la centralita telefónica, depende del modelo, lleva 2 puertos analógicos, pero dentro de los equipos que llevan la centralita telefónica tenemos una base DECT, una base para conectar teléfonos inalámbricos, y se pueden conectar hasta 6 teléfonos inalámbricos. Después tenemos como accesorios teléfonos inalámbricos que sirven para conectarse a la base DECT, a la base inalámbrica del router, para hacer llamadas telefónicas, sea a través de la línea fija o a través de voz IP. El tercer grupo de productos que fabricamos son repetidores Wi-Fi. Aquí tenemos 4 repetidores Wi-Fi. Los primeros 2, el 1750 y el 1160, soportan Wi-Fi AC, y el 450 y el 310 son repetidores Wi-Fi 11N. Aparte de estos equipos Wi-Fi o accesorios Wi-Fi, tenemos pinchos USB, que son pinchos USB Wi-Fi para conectar un ordenador o un portátil a través de estos pinchos a un router Wi-Fi. El cuarto grupo de productos, también accesorios, son los Fritz Powerline. Los Fritz Powerline, tenemos 2 grupos dentro del producto Fritz Powerline. Los que están en la primera línea son adaptadores Powerline que soportan en la tasa de transferencia interna entre los 2 adaptadores hasta 1 gigabit. El Fritz Powerline 1260 y el Fritz Powerline 1240, uno de los 2 adaptadores también lleva una base Wi-Fi. En el caso del 1260 es una base Wi-Fi AC, y en el caso del 1240 tenemos una base Wi-Fi 11N. En la segunda línea tenemos los Fritz Powerline de la familia de 500, que soportan en la tasa de transferencia 500 megabit, y entre estos 3 equipos tenemos uno también con una base Wi-Fi en 11N, que es el Fritz Powerline 540E. Y como último grupo de productos, tenemos 2 equipos de domótica, que son adaptadores o enchufes inteligentes que se conectan a través del mismo protocolo, como un teléfono inalámbrico, a la base DECT o a la base inalámbrica de los routers. Es decir, son 2 enchufes que no trabajan a través de Wi-Fi con el router, sino a través de DECT. Estos enchufes son manejables y se pueden controlar sea a través del router, sea a través de Internet con una aplicación que tenemos para los equipos. Bueno, aplicaciones que tenemos para el smartphone, sea Android, sea un iPhone. Lo que une todos estos equipos es el
el sistema operativo, el FritzOS, que se puede encontrar o que se encuentra en los routers, pero también en algunos accesorios y principalmente en los accesorios que llevan Wi-Fi. Es decir, los repetidores Wi-Fi también llevan un sistema operativo y una interfaz web, y los power lines y los enchufes inteligentes también llevan el FritzOS como posibilidad de configurar estos equipos. Y aparte del FritzOS, como software, tenemos aplicaciones diferentes para los smartphones, sea Android o iPhone. Tenemos en total 5 aplicaciones, porque la Fritz TV no existe en una versión internacional. Entonces, como aplicaciones para los smartphones y tablets, tenemos MyFritz, que me permite acceder al router desde fuera y controlar los equipos de domótica, por ejemplo, o acceder a un disco duro que está conectado al Fritz, al router, al Fritzbox. Tengo una aplicación, o tenemos una aplicación Fritz Phone, que convierte el teléfono, el smartphone, cuando esté dentro de la cobertura Wi-Fi del router, en una extensión de la centralita. Fritz Media, que es un media player para reproducir contenido que tengo en un disco duro conectado al Fritzbox, como por ejemplo música o vídeos. Fritz VLAN es una aplicación que me mide la señal Wi-Fi y me permite colocar en una posición ideal un repetidor Wi-Fi, por ejemplo. Y FritzCam es una aplicación que hace de un smartphone una cámara de vigilancia. Vamos a pasar un poco a lo que encontramos hoy en día no solo en el mercado español, sino también en todos los mercados europeos o en general bueno, también en los hogares o en clientes que son una pequeña pyme o un autónomo. Entonces, por un lado, tenemos la parte de acceso, que hoy en día el ADSL en España está casi desapareciendo, y en cambio la fibra óptica está creciendo cada día. El cable coaxial creo que también está desapareciendo poco a poco. Las conexiones WAN, que pueden ser, por ejemplo, en operadoras Wi-Fi, creo que se van a mantener un tiempo, y por supuesto LTE, que es un servicio, o LTE 4G, que es el servicio que encontramos hoy en día en todas las operadoras grandes. Entonces, esto en la parte de acceso es lo que estamos encontrando hoy en día en el mercado. A una de estas tecnologías está habitualmente conectado un router, y en la otra parte pues tenemos el cliente con sus expectativas y sus demandas, que cada día están creciendo. Por un lado tenemos pues lo típico que quiere el cliente cuando está abonando o suscribiendo una conexión de banda ancha, Internet, y conectarse a Internet con sus periféricos que tiene en casa. Después la parte de telefonía es otro servicio que hoy en día pues creo que todas las operadoras están ofreciendo un servicio de telefonía fija, que en la mayoría de los casos, y especialmente en fibra óptica, es voz IP. Después, domótica es un tema que cada día es más interesante, y cada día encontramos más
equipos de domótica en casa o en la distribución y el cliente quiere utilizar estos equipos. Y como último, el streaming, que creo que ya no es un tema nuevo, que las consolas o el Smart TV son todos equipos que quieren conectarse a Internet para que funcionen bien. Entonces, en la parte derecha del router es la demanda del cliente y su expectativa que el router que estamos montando o que está montando la operadora cumple en su capacidad o en su manera de trabajar con todas estas, con todos estos servicios que el cliente quiere tener en casa. Y cada día también los clientes están conectando a su router más equipos Wi-Fi. Es decir, antes puede ser que eran 3-4 equipos y mientras tanto casi todo trabaja a través de Wi-Fi. Es decir, la expectativa de tener un Wi-Fi potente también es un hecho. Y si es un Wi-Fi que también está soportando Mesh, pues todavía mejor, porque así el cliente tiene en su router y en sus accesorios una única red, o el router con los accesorios forma una única red dentro de su casa o dentro de su oficina, y teniendo una única red, el cliente se puede mover entre los diferentes puntos de acceso sin perder, por ejemplo, un streaming que es indirecto, o sin cortar una llamada telefónica, que también es una aplicación en directo. Entonces, hoy en día, una casa así no es algo del otro mundo. Es decir, todos los equipos quieren conectarse a Internet o tienen que estar conectados a Internet para que funcionen. Pues esta es la solución que nosotros estamos ofreciendo con nuestros productos. Es decir, en el centro tenemos el router, que con sus funcionalidades es capaz de ofrecer al cliente final una solución a través de los accesorios que estamos fabricando, sin que el cliente tiene que buscar pues accesorios en otro fabricante. Nosotros consideramos la solución el router Fritzbox con sus características y funcionalidades, más los accesorios que pueden formar una red o una solución de red para una oficina y también para un hogar. Si miramos, por ejemplo, esta interfaz esa hoja contiene una captura de pantalla de la interfaz del Fritzbox. Entonces yo puedo ver en la parte izquierda el Fritzbox que está conectado a Internet, y en la parte derecha todos los equipos que se conectan a ese Fritzbox, sea a través de Wi-Fi o sea a través de los puertos LAN del switch del router, y después también los repetidores que estoy utilizando en mi red, o otro Fritzbox que está conectado a través de un puerto LAN con el primer Fritzbox que está conectado a la conexión de banda ancha, y los equipos que se conectan al repetidor o al segundo Fritzbox. Con la funcionalidad de Mesh, todos estos equipos, sea los repetidores o sea el repetidor, los adaptadores Powerline o el segundo Fritzbox, forman una red. Es decir, si por ejemplo
en ese teléfono, en el Fritz Phone C5 o en el iPad de Team, tengo una llamada y me estoy moviendo dentro de mi red. Esa aplicación en directo, que es en este caso la llamada, no se cortará. Y esto lo realizamos gracias al soporte de Fritz Mesh. Es parte o es una funcionalidad que hemos implementado a través de una actualización de firmware. Vamos a mirar la configuración del Fritzbox 7590, que es uno de los modelos más actuales que hemos sacado. Tiene ya 2 años, pero es el modelo estrella de la gama de productos que tenemos. Y además es el producto más completo que tenemos de momento en la gama de productos de AVM. Mirando la interfaz o las interfaces que encontramos en el router y empezando en la parte izquierda con la conexión RJ45, que es la conexión a la banda ancha ADSL o VDSL. Estamos utilizando un conector RJ45 porque en el mismo cable soportamos también la telefonía fija. Es decir, ese puerto es un puerto ADSL y al mismo tiempo también la entrada de la telefonía fija analógica. ¿Por qué estamos haciendo eso? Porque por defecto el equipo está trabajando la parte de telefonía en voz IP. Pero si yo tengo una caída de ADSL o de VDSL, teniendo el cable conectado a la línea fija, por lo menos puedo hacer una llamada a través de la línea fija sin tener el servicio voz IP. Después, los otros 2 puertos son RJ11 para conectar teléfonos fijos y el tercer puerto negro es otra vez un RJ45 para conectar teléfonos RDSI o una centralita RDSI. También se puede conectar a ese puerto. El puerto azul es un puerto WAN, gigabit. Si no tengo ADSL en casa y tengo fibra óptica, pues el equipo se puede conectar a través del puerto WAN a la ONT de la operadora. O también a través de ese puerto podría conectar el equipo a una antena Wi-Fi de una operadora Wi-Fi. El switch de 4 puertos LAN gigabit y tenemos 2 puertos USB. En estos puertos USB, uno está en la parte trasera y el otro en la parte lateral del equipo. En los 2 puertos USB se pueden conectar hasta 4 equipos USB. Por ejemplo, en uno de los puertos USB se conecta un USB Hub. Ese equipo ya cuenta como un equipo conectado y a este USB Hub le puedo conectar un disco duro y una impresora, y al segundo puerto USB del Fritzbox le puedo conectar, por ejemplo, un pincho 3G, 4G, por si acaso quiero que el equipo hace un fallback o un backup en 3G, 4G, por si acaso se cae la línea fija. De un disco duro que está conectado al Fritzbox, con un software que tenemos dentro del Fritzbox, convertimos ese disco duro en un NAS. Es decir, tengo acceso a los datos en el disco duro desde cualquier sitio del mundo cuando yo
tenga una conexión a Internet. Es decir, me puedo conectar a Internet y con la aplicación MyFritz puedo acceder a ese disco duro. Aparte de las interfaces de hardware que se pueden ver aquí en la foto, el equipo lleva una base Wi-Fi. Es una base Wi-Fi de 4x4 en AC+N. Y la base DECT para conectar hasta 6 teléfonos inalámbricos. Entonces, repasando un poco lo que destaca en nuestros equipos, la base Wi-Fi que está trabajando en 5 GHz con hasta 1733 megabits por segundo y la otra banda que es en 2.4 GHz y trabaja hasta 800 megabits por segundo. Las dos son 4x4. En el caso del Wi-Fi AC, de la base Wi-Fi AC, es un multi-user MIMO y en el Wi-Fi 11N solo un MIMO. Es la base o el máster para los accesorios que soportan Wi-Fi Mesh, los puertos de telefonía y también la base DECT que está dentro del equipo y que soporta los equipos de domótica, es decir, a través de la misma base DECT del Fritzbox se conectan los dos equipos, los dos enchufes inteligentes que hemos visto al Fritzbox. El servidor de domótica, la parte de software, forma parte del firmware del Fritzbox. La centralita integrada para todos los teléfonos conectados, incluyendo teléfonos IP o interfonos. Con interfonos me refiero a porteros IP. Todos los teléfonos que se están conectando al Fritzbox o a la centralita forman parte de la centralita. Es decir, cuando yo estoy conectando, por ejemplo, un teléfono analógico a uno de los puertos RJ11, automáticamente el software de la centralita me está asignando una extensión. Si yo conecto un teléfono DECT a la base DECT, también se asigna automáticamente una extensión interna. Es decir, la centralita puede hacer, o los teléfonos conectados a la centralita pueden hacer llamadas internas entre ellos, y la centralita tiene una limitación que es muy importante saberla, de 5 llamadas simultáneas, sea salientes o entrantes o internas. La base DECT soporta hasta 6 teléfonos inalámbricos y soporta hasta 3 llamadas, que también es una novedad o algo que lo estamos haciendo diferente de una base DECT típica que normalmente solo soporta 2 canales, es decir, 2 llamadas simultáneas. Sea como sea, la límite que vosotros tenéis que saberlo son 5 llamadas simultáneas. Esto es un límite que tenemos por el hardware que estamos utilizando. 5 llamadas simultáneas normalmente para una pyme con hasta 10 puestos de trabajo es suficiente. Nosotros vendemos un equipo similar a Orange para su paquete pyme y ellos están ofreciendo ese paquete pyme a empresas que no tienen más de 10 puestos de trabajo. Teléfonos IP también se pueden conectar a los puertos LAN y como teléfono IP, por ejemplo,
es también la aplicación Fritz Phone que tenemos en nuestro smartphone o que se puede instalar en nuestro smartphone y nos sirve como extensión cuando yo esté dentro de la cobertura Wi-Fi del Fritzbox. Como tenemos esa centralita integrada, también hemos integrado buzones de voz. Y como la centralita es capaz de recibir 5 llamadas simultáneas, tenemos en total 5 buzones de voz. ¿Qué pasa con el mensaje de voz que nos deja alguien en el buzón? O se guarda en un disco duro o en una memoria conectada al puerto USB, o se manda ese mensaje como archivo WAV a un correo electrónico que yo lo configuro dentro del Fritzbox. También somos capaces de recibir un fax. Cogemos este fax que recibimos, lo convertimos automáticamente en un PDF y ese PDF se guarda o en la memoria conectada al puerto USB o se manda a un correo electrónico. También se pueden hacer las dos cosas. Mandar el PDF o el mensaje de voz a un correo electrónico y al mismo tiempo guardar el PDF o el mensaje de voz en la memoria USB. Otro punto importante o que cada día es más importante, la base Wi-Fi que tenemos dentro del equipo. Tiene 2 SSIDs diferentes para configurar la red propia y ofrecer una red de invitados, pues por ejemplo a mis clientes o a mis amigos que están en mi casa y donde yo no quiero que ellos acceden a mi red interna. Esa red de invitados o ese acceso de invitados es solo para Internet y correos. Y hay un acceso de invitado a través de Wi-Fi, pero también se puede configurar un acceso de invitado a través de un puerto LAN, es decir, a un portátil que está conectado con un cable LAN al router. ¿Qué más? Soportamos conexiones VPN en IPsec hasta 8 túneles simultáneos. Para eso también tenemos la posibilidad o tenemos una aplicación que está configurando o que está generando el archivo config para que ese archivo config se importa en el otro router con el que yo quiero hacer un túnel IPsec o un túnel VPN. Y FritzNAS, ya lo hemos o lo he comentado, FritzNAS que hace de un disco duro un NAS y ese NAS o el contenido de ese disco duro, por lo tanto lo puedo acceder desde fuera teniendo una conexión a Internet. Normalmente para acceder un router ese disco duro desde fuera o acceder mi Fritzbox desde fuera, necesito un servicio de Dynamic DNS. Nosotros lo estamos haciendo de otra manera. Nosotros tenemos en Berlín un servidor donde los clientes se pueden dar de alta con un correo electrónico existente y la contraseña para ese usuario que hay que configurarlo en el Fritzbox se guarda en el Fritzbox. Es decir, por un lado, el cliente no tiene que contratar un servicio de Dynamic DNS, que mientras tanto son casi todos de pago, y su nube está en su casa, porque su nube es el disco duro que está conectado al Fritzbox. El cliente no tiene que subir nada a un sitio que desconoce por completo y donde tiene que confiar en lo que está
ofreciéndole el proveedor del servicio en la nube, si no, lo tiene todo en casa. Y como último punto que destaca en la configuración de un router Fritz es el control parental, que me permite configurar filtros para el acceso a Internet, sea a través de Wi-Fi, sea a través de los puertos LAN. Estos filtros pueden ser, por ejemplo, un horario, pero pueden ser también páginas web, o puedo bloquear también direcciones MAC o IPs que el router está asignando a los equipos que están conectados a él. Voy a pasar a la configuración del Fritzbox. En las siguientes hojas yo he hecho algunas capturas de pantalla de la configuración básica, es decir, después de conectar el router a la fuente de alimentación y enchufarlo a una conexión de banda ancha, accedo a la interfaz y pasamos por los primeros pasos. Luego quería pasar a la interfaz del Fritzbox en tiempo real para mirar y configurar, por ejemplo, una cuenta de voz IP para enseñaros un poco qué sencillo es la interfaz y intuitiva es la interfaz. Entonces, después de abrir el navegador y poniendo en el navegador fritz.box, que es la dirección para acceder a la interfaz del router, nos salta la primera página donde yo tengo que elegir el idioma que quería tener en el router. Los routers están por defecto cerrados con una contraseña que se encuentra en la parte baja del router. En este caso es PANGS5909, y esa contraseña tengo que ponerla en la interfaz o en la ventana que veo. Sin eso no puedo iniciar la sesión con el router. Después el router me pide elegir el país. ¿Por qué eso? Porque como llevamos dentro del router una centralita, cada país tiene una especificación con respecto a la línea analógica o a sus teléfonos diferente. Es decir, en España los teléfonos fijos timbran de una manera que es diferente de cómo timbran en Alemania. Pues conociendo estas especificaciones, las hemos considerado en el firmware y por eso es importante elegir el país donde vivo cuando estoy configurando el router. Para configurar la parte de telefonía, los puertos RJ11, pero también la entrada de telefonía fija. Y como el router por defecto es un módem, es decir, es un módem ADSL, en este caso me pide elegir qué tipo de conexión ADSL tengo en casa o en la oficina. Esto es un paso que no se puede evitar. Como he dicho, el equipo es por defecto un módem, entonces yo tengo que pasar por este paso y definir en este caso en España creo que 99,99% son conexiones anexo A. Después de hacer este paso, el router se reinicia y vuelvo a la misma ventana que antes, donde el router me pide la contraseña.
Y después de ese reseteo, donde se hizo la configuración básica, aparece el asistente o salta el asistente que me está apoyando en la configuración Internet y en la configuración de telefonía IP. Entonces, ahora sí que puedo elegir entre una conexión ADSL o una conexión WAN. Es decir, estoy utilizando, en este caso, como yo en mi casa tengo una conexión de fibra óptica de Movistar, pues cuando hice esa configuración, estas capturas de pantalla, estaba conectado con el router Fritz detrás de la ONT, o mejor dicho, del gateway, del home gateway de Telefónica de Movistar. Entonces, elegí como acceso o como conexión a la red el segundo punto, que es conexión a la red en un puerto WAN. Como no necesito datos de acceso en este caso, porque el acceso a Internet lo está haciendo el router o la ONT de Movistar, pues mi Fritzbox es un puente, es un bridge, sin configurar datos de acceso para Internet, sin configurar usuario y contraseña. Y aquí puedo definir el canal de bajada y el canal de subida, o mejor dicho, la velocidad. En mi caso es una conexión de fibra óptica de 300 megabits. Y en el siguiente paso tengo un resumen de la configuración que he hecho y esa posibilidad de que el router está haciendo una comprobación de la conexión. Es decir, si yo le estoy dando a siguiente, el router está al botón siguiente, el router está comprobando la conexión. Y si la conexión es exitosa, pues me aparece esta pantalla en la que me pone que el router está conectado a través del puerto WAN con una conexión Internet. Tiene el puerto WAN conectado, al puerto LAN 1 tengo un equipo conectado que en este caso fue mi portátil. La base Wi-Fi está activada y en las dos frecuencias, en 2.4 y 5, y en la parte de telefonía no tengo nada configurado. Importante para vosotros es saber que también tenemos dos vistas. Tenemos la vista estándar y tenemos una vista avanzada. Cuando estáis conectando o estáis configurando un router Fritz, yo os aconsejo configurar la vista avanzada, porque en la vista avanzada tenéis más posibilidades de configurar que en la vista estándar. En la vista avanzada, por ejemplo, se pueden configurar VLANs, se pueden configurar el hotspot del Fritzbox. Tienen más funcionalidades que se pueden configurar en la vista avanzada. Vale. Ahora me gustaría, después de hacer esto, pasar a la interfaz del Fritzbox para verla en tiempo real. Aquí tenemos que poner la contraseña, que es PANGS 5909. Y ahora se puede ver que aquí también tengo configurada la parte de telefonía. Es decir, en telefonía
números propios, he definido dos cuentas de voz IP que, según el estado de la luz, es verde, es decir, estas cuentas de voz IP están registradas con el servidor o con el servidor SIP de la operadora. En este caso, el segundo número es un número de Alemania y el primer número es un número que tengo yo en Valencia, en mi Fritzbox, con una operadora que también es de Valencia. Para configurar una cuenta de voz IP en el Fritzbox, yo tengo que conocer estos tres parámetros. El servidor de voz IP, la contraseña y el usuario, que la operadora de voz IP me lo están asignando. Y, por supuesto, el número de teléfono. Con estos tres parámetros o cuatro parámetros, yo puedo registrar o debería ser capaz de registrar una cuenta o un número de telefonía IP con el servidor IP de la operadora. Y en la otra cuenta, que al final es similar con la primera, pues también tengo usuario, contraseña y el servidor para registrarme con mi cuenta y con el número de teléfono que me está asignando la operadora. Si nosotros ahora queremos configurar un número nuevo, que por cierto, en un Fritzbox se pueden configurar hasta 20 cuentas SIP diferentes. ¿Por qué? Porque cada operadora tiene otra tarifa. Entonces, cuando yo estoy haciendo, lo hemos visto antes, a cada cuenta SIP le asignamos también una preselección. Es decir, si yo estoy haciendo llamadas a Alemania y tengo conectado 3 teléfonos al Fritzbox y quiero hacer esta llamada y por defecto todas las llamadas me salen por la cuenta española, pero quiero ahora hacer una llamada a Alemania, tengo que elegir o marcar en el teléfono, antes de marcar el número que quiero llamar en Alemania, ese prefijo. Y así la llamada me sale por esa cuenta SIP, la cuenta SIP alemana. También el Fritz permite un routing de llamadas, es decir, si un número está empezando, por ejemplo, con 9, pues me sale por una cuenta, y si el número está empezando con 6, el número que estoy marcando en el teléfono está empezando con 6, esa llamada me sale por otra cuenta. En total se pueden configurar hasta 20 cuentas SIP en un Fritzbox. Si nosotros ahora queremos configurar una cuenta dummy, aquí tengo un resumen de los datos que he configurado. Y el Fritzbox va a intentar de conectarse con esa cuenta. Claro, como es una cuenta inexistente, pues esa vara se pondrá en rojo y no se puede registrar. Entonces tengo 3 cuentas SIP configuradas, 2 de ellas registradas
y la tercera no está registrada. Ahora bien, las cuentas SIP están configuradas, entro en los teléfonos, en la interfaz de los teléfonos, y en este caso lo que puedo ver aquí son los dos teléfonos, las dos interfaces analógicas que están en la parte trasera del Fritzbox. El puerto PHON 1 y el puerto PHON 2. Y a la base DECT, que es la base inalámbrica, está conectado un teléfono que yo lo he llamado despacho. Puedo entrar aquí en la configuración del teléfono inalámbrico, y aquí puedo activar si estas llamadas que salen desde ese teléfono, por cuál de los números o cuál de los números salientes va a utilizar. Como tengo 3 cuentas configuradas, pues voy a elegir la de Valencia, es decir, las llamadas salientes se hacen a través de esa cuenta o de ese número, y este teléfono solo puede recibir llamadas si alguien está llamando a mi número de Valencia. Lo acepto y ya está definido como salientes y entrantes. Si yo quiero configurar un dispositivo nuevo, pues aquí tengo la interfaz donde puedo elegir entre los dispositivos que quiero conectar. Un teléfono con o sin contestador, una centralita RDSI, un aparato de fax, es decir, un fax físico o un portero IP. Y aquí están el contestador automático, que son estos 5 contestadores de voz que tenemos dentro del Fritzbox, y la función de fax. Es decir, esta parte es la parte que nosotros estamos integrando en el firmware. Pues elegimos teléfono y en este caso, pues un teléfono IP, lo llamamos vale. Entonces, aquí voy a definir el usuario y la contraseña, que después tengo que configurarla en el teléfono IP que está conectado al Fritzbox. Se elige el número. En este caso, aceptar todas las llamadas y se aplica. Esto también es una cosa de seguridad que hemos implementado en el Fritzbox. Es decir, yo tengo que confirmar ese cambio que estoy haciendo pulsando uno de los botones del Fritzbox, sea el de Wi-Fi o el de DECT, para confirmar la configuración. Vale. Entonces, aquí se puede ver que todos los teléfonos que estoy conectando tienen su extensión propia, es decir, se pueden llamar marcando en el teléfono estrella 610, pues desde un teléfono analógico puedo llamar el inalámbrico
o puedo llamar el IP. Esto es la parte de llamadas internas. Después, en la parte de configuración de la conexión, en la parte de telefonía o de los números de teléfono, en la parte baja, si yo necesito un VLAN para la telefonía IP, pues yo le puedo asignar aquí el VLAN que está definido por parte de la operadora para la parte de telefonía IP. En total, se pueden configurar a través de la interfaz dos VLANs. La VLAN para el acceso WAN y el VLAN para la telefonía IP. El resto de VLANs hay que configurarlas a través de un archivo config. Ese archivo config se importa en el Fritzbox y se queda como configuración de fábrica. Eso depende mucho de la necesidad que tiene cada operadora. Vale. Pues de momento, como es el primer webinar, a mí la verdad es que me gustaría acabar aquí y no entrar en más detalles. La parte de telefonía tiene más posibilidades de configurar. El routing de llamadas, desvío de llamadas, todo lo que habitualmente soporta una central pequeña, lo estamos soportando. También la parte, normalmente tenemos webinars para cada configuración o tema del Fritzbox. Es decir, tenemos un webinar solo para la parte de centralita, un webinar para la parte Wi-Fi, un webinar para VPN, y ahí profundizamos más cada tema. Y como último, quería daros una idea de lo que vamos a sacar durante el año 2019. Pues vamos a sacar un cuarto teléfono inalámbrico, otro equipo de domótica, que es un termostato para el radiador, que también trabaja a través de DECT o se conecta a través de DECT con la base del Fritzbox, y vamos a cambiar la gama entera de repetidores Wi-Fi a unos repetidores más altos, que el más pequeño empieza con 600 megabits y después pasamos a 1200, 2400 y 3000. El repeater 3000 trabajará en tres bandas, en dos bandas de 5 GHz y una de 2.4, y tendrá dos puertos LAN gigabit. El 2400 también es un Wi-Fi AC más N, y también lleva un puerto gigabit, y el 1200 pues también un AC con un puerto gigabit, y el más pequeño pues el Fritz Repeater 600. Por mi parte, de momento quería daros las gracias y hasta pronto. Gracias. Bueno, Ralph, muchísimas gracias a ti por esta presentación. Yo creo que ha sido muy interesante, sobre todo, bueno, la parte de centralita de teléfono, que siempre es una de las cosas que más se nos preguntan por aquí. Pues yo creo que lo has explicado bastante bien y ha podido dar una idea a todos los que nos están viendo y a todos los que lo verán luego en YouTube de las posibilidades que nos dan estos equipos. Lamentablemente nos hemos ido un poco del tiempo, entonces hay unas cuantas preguntas, pero las contestaremos offline, las contestaremos luego por correo personalmente a cada uno de vosotros.
Ralph, si no te importa, voy a recuperar un momento el control de la pantalla. Sí, sí. Por favor, me confirmáis que se está viendo. Espera. Está viendo una pantalla de Aslan. Y sí. Vale, pues como todos los años, Landatel va a estar en Aslan y bueno, AVM también va a estar allí. Vamos a estar, están separados, pero estaremos un poco juntos. O sea, de hecho, todas las preguntas que nos habéis hecho durante el webinar, si queréis podéis venir a vernos en persona y os podremos dar una explicación muchísimo más detallada de lo que presenta el producto y os podremos dar información más detallada sobre las fechas y un poquito de cuándo vamos a publicar nosotros los productos en Landatel. Este es un acuerdo que acabamos de cerrar y ya en breve lo publicaremos. Como Ralph nos ha contado, al ser una empresa que tiene toda su logística en Europa, esperamos que nuestros tiempos de reacción sean bastante rápidos. Dicho esto, muchísimas gracias, Ralph, por tu presentación. A ti y a vosotros. Y a todos los asistentes, gracias por venir. A todos los que se quieran pasar a saludarnos por Aslan, como podéis ver ahí, estará Ralph en el stand B03 y nosotros en los stand 72-73. Y dicho esto, pues muchísimas gracias por venir y que tengáis un buen día. Gracias.